¿Te has preguntado qué es la Pascua y cuál es su significado? Si quieres saber más acerca de ese interesantísimo tema, te invito a que te quedes viendo hasta el final de este video. Hola amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este canal Campeones de la Verdad. En esta ocasión vamos a estudiar un tema interesante y el título es la Pascua. Vamos a ver su origen, cómo se celebraba y cuál es su cumplimiento o a qué simbolizaba. Para entender la Pascua necesitamos saber de que la Pascua es una de las 7 fiestas judías que Dios mandó a celebrar. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas, las cuales las primeras 4 eran fiestas de primavera, entre ellas estaba la Pascua, y luego tenemos las fiestas de otoño. La Pascua era la primera fiesta que se celebraba. Es interesantísimo porque si estudiamos, fiesta por fiesta, nos daremos cuenta de que todo esto tenía un simbolismo y representaba algo mayor. Es decir, representaba al cumplimiento cuando Cristo vendría a esta tierra. Lamentablemente no podemos detenernos en todas las fiestas, pero solo vamos a hablar en esta ocasión de la primera fiesta, que es la Pascua. Para entender la Pascua necesitamos primero entender la tipología bíblica, ya que será de suma importancia para poder entender los símbolos que la Biblia nos presenta, especialmente los símbolos proféticos. En la Biblia hay una palabra griega que se traduce como tipo. Esa palabra significa huella, marca, modelo o ejemplo. En la Biblia encontramos el tipo y luego tenemos el antitipo. ¿Qué significa esto? El tipo representa, como dice esta palabra, es un modelo, es un ejemplo de algo que va a venir en el futuro, es decir, de algo mayor. Entonces el tipo lo que hace es hacerlo, lo que viene en el futuro, que es complejo, lo hace de una manera más sencilla, lo presenta. Por ejemplo, en la Biblia, hablando de tipo y antitipo, tenemos la nube y el mar, por el cual pasaron el pueblo de Israel. La nube y el mar representaba el bautismo. Eso lo dice en 1 Corintios 10 del 1 al 3. En el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Luego tenemos la roca. Todos sabemos que la roca de cual salió agua en el desierto representa a Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios 10 del 4 al 6, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esa palabra ejemplos es la palabra que aquí se traduce como tipos. Es decir, esa roca era el tipo y Cristo era el antitipo. Tenemos otro ejemplo, el de Adán. En la Biblia dice que representaba a Cristo. Dice Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso en la Biblia dice que en Adán todos mueren, es decir, en el primer Adán. Pero en Cristo Jesús, que es el segundo Adán, todos serán vivificados. El primer Adán es el tipo y Cristo Jesús, que es el segundo Adán, es el antitipo. También tenemos otro ejemplo acá, que es el tabernáculo de Moisés, que era una copia del santuario, del santuario celestial. Dice en la Biblia, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esas palabras que ahí dice modelo o ejemplo que leímos en los versículos anteriores, todas esas es esta misma palabra que se traduce como tipo. ¿Por qué? Porque era un ejemplo.
era un modelo de algo mayor que vendría en el futuro. Vamos a ver el origen de la Pascua. El origen de la Pascua es la última de las 10 plagas de Egipto. Recuerden de que Dios mandó las primeras 9 plagas de Egipto que prácticamente dejaron devastada a esa tierra de Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés de que iba a enviar una última plaga en la cual iba a matar a todos los primogénitos. Esto lo dice en Éxodo 11, 4 y 5. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios le dijo a Moisés que después de esta última plaga, donde iban a morir todos los primogénitos, ellos serían liberados, ellos saldrían de Egipto, es decir, Faraón los iba a dejar salir de allí. Pero al pueblo de Israel no le iba a suceder nada, no iba a morir ningún primogénito. Pero no solamente porque ellos eran del pueblo de Israel, sino porque ellos tenían que hacer algo que Dios había mandado por medio de Moisés. Y eso era que ellos tenían que celebrar la Pascua. Es decir, tenían que matar ese corderito y comerlo asado. Pero antes de matar a ese corderito, ellos debían tomar la sangre y pintar la puerta, es decir, los 2 postes y la parte superior de la puerta de su casa con esa sangre, para cuando el ángel destructor pasara y viera la sangre en esa puerta, no hubiese destrucción. De ahí viene la palabra Pascua, que es Pesá en hebreo. Esa palabra Pesá significa pasar de largo. Es decir, cuando el ángel destructor pasara y viera la sangre, él iba a pasar de largo por esa casa. Entonces, era necesario que el pueblo de Israel, que los judíos pudieran ellos a celebrar esta Pascua. Era necesario que pusieran la sangre para que no muriera ningún primogénito. ¿Cómo debía celebrarse la Pascua? Bueno, primeramente el animal sería sin defecto. Tenía que ser macho de 1 año. Eso lo enseña en Éxodo capítulo 12. Luego, no debía quebrarle ningún hueso, dice el versículo 46. Y en el versículo 10 dice que debía ser comido completamente. Algunas familias no podían comerse todo el corderito. Entonces lo que hacían era juntarse con sus vecinos, que eran familias que no tenían muchos miembros, para poderse comer el cordero completo y así que no sobrara. Pero si llegase a sobrar algo, debían quemarlo, no debían comérselo. Era necesario hacer esto. También, ¿cuándo debía celebrarse la Pascua? Bueno, la Pascua se celebraba el 10 de ese mes de Nisán. Ya tenían que tener el cordero. Dice en Éxodo 12:3. Aquí yo les presento esta gráfica. En el 10 de Nisán, digamos, era el último día para que ellos pudieran elegir el cordero. Recuerden de que el pueblo de Israel, y según el calendario judío, los días se guardan de puesta de sol a puesta de sol. En realidad, ellos tenían el cordero listo un día antes del 10. El 10 era la fecha límite. Luego, del 10 al 14, ellos tenían que guardarlo y cuidarlo. Y ahí tenían que examinar también a ver si ese cordero era apto para la Pascua o para ese sacrificio. Luego, en el día 14, se debía matar el cordero. En la Biblia dice que se mataba entre las 2 tardes. Esa hora es aproximadamente como a las 3 de la tarde. Debían matar
a ese cordero. Luego, el día siguiente, el 15 de Nisan, iniciaba la fiesta de los panes sin levadura e iniciaba el día 15 con un reposo que se le llamaba Shabbat. Y al final de la semana, de la fiesta de los panes sin levadura, se celebraba también un reposo, un Shabbat. Pero ese Shabbat no era sábado. Ese sábado ceremonial podía caer cualquier día de la semana. A veces se juntaba el sábado ceremonial con el sábado de reposo, es decir, el sábado semanal que Dios había instituido. Otra cosa interesante es que el cordero no se mataba no se comía el 14, sino hasta el día 15. Eso lo enseña en la Biblia. ¿Dónde debía celebrarse la Pascua? Bueno, Dios dijo en Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Dónde debía celebrarse la Pascua? Dice aquí, en el lugar que él escogiere. ¿Quién? Dios. Eso lo dice en Deuteronomio también. Dice en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Y lo dice también en el versículo 5 al 7. Dice en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Así que la Pascua se celebraba en el lugar que Dios había elegido. Ya vimos y estudiamos cómo se celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento, pero como vimos al principio acerca de la tipología bíblica, nos damos cuenta de que eso era una sombra de lo que en realidad vendría, porque el verdadero Cordero, nuestra verdadera Pascua, es Cristo Jesús. Veremos a continuación cómo la profecía se cumplió exactamente como estaba predicha y cómo Jesús cumplió todas las características que la Biblia señalaba para que Él fuese ese Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo. Es asombroso entender los símbolos de la Biblia y la tipología bíblica. A continuación vamos a ver la última semana de Jesús en el templo. Recuerdan que en el día 9 era la elección del Cordero. En el templo, la elección del Cordero se hacía por el sumo sacerdote. Ese día 9, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, cayó día domingo, que en el mundo cristiano se le conoce como Domingo de Ramos. Ese día el sacerdote bajó del templo y fue a buscar y a elegir al Cordero. Revisó que todo estaba bien. Luego de que él revisaba que ese Cordero fuera perfecto y apto para el sacrificio, entonces él regresaba al templo. Pero cuando él regresaba al templo con el Cordero, los fariseos, es decir, y los principales del templo y todas las personas que iban a celebrar la Pascua, le hacían un pasillo para que el sumo sacerdote pasara con el Cordero y así se iniciaba la celebración de la Pascua. Quiero decirles que Jesús en ese mismo día, en el mes de Nisan, el día 9, cuando se estaba eligiendo el Cordero, Jesús mandó a sus discípulos a que fueran a traer un asno y Él les dio todas las características. Y una de ellas era que en ese asno nadie había montado, para que así se cumpliera la profecía bíblica que dice en el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso fue lo que Jesús hizo. Cuando él obtuvo ese ese asna, él lo montó, y antes de que el sacerdote, que ya venía de elegir el Cordero y ya estaba el pasillo hecho para que él regresara al templo, Jesús se adelantó y él fue cabalgando en ese asno.
Y en la Biblia dice que las personas, porque Jesús hasta ese momento ya era popular en Jerusalén, le decían Hosana al hijo de David y se postraban, y eso se le conoce como la entrada triunfal. Allí, en ese momento, se estaba cumpliendo la profecía donde se estaba eligiendo el Cordero, y ahí estaba el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los fariseos se enojaron mucho y le dijeron a Jesús que callara a las personas, pero Jesús les dijo que si esas personas callaban, las piedras iban a hablar. Otra cosa interesante que ocurrió, porque recuerden que en el día 9 se elegía el Cordero porque el 10 era la última fecha, pero del día 10 al 14 el Cordero era examinado por los principales del templo. Quiero decirles de que Jesús fue examinado también por los principales del templo. ¿Y cómo fue examinado? Bueno, vamos a leer en Mateo 21, 23 al 27. Dice, cuando vino al templo, Jesús, o sea, el Cordero, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Sin darse cuenta, ellos estaban examinando a ver si lo que Jesús enseñaba era correcto y estaba de acuerdo con la palabra de Dios. También ocurrió que los fariseos otra vez le hicieron una pregunta para tentarle. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Otra vez lo estaban examinando, lo estaban tentando, dice en la Biblia. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No pudieron acusarle, no pudieron decir este es mentiroso porque ellos querían acusarle. Como vuelvo a repetir, sin darse cuenta, ellos estaban examinando al verdadero Cordero que había venido a quitar el pecado del mundo. Y una vez más, en Mateo 22, los saduceos, ellos no creían en la resurrección, y le preguntaron que de quién sería mujer bueno, lo voy a leer para no decir otra cosa. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Oyendo esto la gente se admiraban de su doctrina. Una vez más quisieron acusarle, pero en realidad estaban examinando al Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. En Mateo 22:46 dice que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y ya ninguno osaba preguntarle, dice Marcos. Y Lucas también dice que nadie más le preguntaba cosa. Es decir, ellos lo examinaron, pero ese Cordero era intachable. Es decir, no tenía pecado, como dice en el libro de Hebreos. La esposa cuando él estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo,
porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esto era Pilato. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Su esposa lo declaró justo. No solamente ellos, muchas personas más lo declararon justo. Es decir, que ese cordero era perfecto. Así como se examinó el cordero por los del 10 al 14, asimismo Jesús fue examinado. Y el día 14 fue muerto Jesús a la misma hora, porque recuerden que el sacrificio debería de ser el 14 de Nisan, que cayó un día viernes, y debía ser entre las 2 tardes, es decir, aproximadamente a las 3 de la tarde. En la profecía bíblica, Jesús cumplió con todo lo que señalaba acerca del Cordero que vendría a quitar el pecado del mundo. Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Y así como al Cordero Pascual no se le quebraban sus huesos cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, y los soldados romanos le quebraron los huesos solamente a los que estaban al lado, pero a Jesús no se le quebró hueso. Ahí mismo también se estaba cumpliendo la profecía que decía que no se le quebraría hueso alguno. Es emocionante, es interesante entender y saber que Jesús vino a esta tierra y Él le dio el cumplimiento a todos los símbolos que señalaban al verdadero Mesías y a este verdadero Cordero de Dios que había venido para quitar el pecado del mundo. El mensaje para ti y para mí es que así como en el Antiguo Testamento fue necesario de que los judíos mataran a este Cordero Pascual para que el ángel destructor no destruyera a sus primogénitos, es necesario que nosotros nos cubramos de la sangre de Cristo para que así no podamos sufrir la muerte eterna que vendrá en el futuro. Él quiere darnos vida eterna, pero para eso necesitamos aceptar este sacrificio, aceptarlo como el Mesías, aceptarlo como aquel que ha venido a perdonarnos y a limpiarnos nuestro pecado. Porque recuerden, Jesús es nuestra verdadera Pascua. Que Dios te bendiga.